Bueno, sean bienvenidos a este día. Oremos. Señor Dios, gracias por todas tus bondades y misericordia, Dios, por poder alabar tu santo nombre juntos, Señor, como un solo cuerpo. Es un gran privilegio realmente, como lo vamos a ver hoy. Bendice cada familia, Señor. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, usted sigue mostrando su misericordia y bondad, Señor. A pesar de nosotros podemos estar aquí, Dios mío. Prepara nuestros corazones para lo que vamos a escuchar hoy. Que no sean solo palabras, sino que podamos entender, comprender que necesitamos, Señor, de usted. Necesitamos ser alimentados por usted, Señor, y no por mí, Dios, por nada de mí o de nadie, sino que sea usted nuestro ánimo diario, nuestro consuelo. Mi Dios, bendiga a esta iglesia, bendiga a cada persona, a los niños arriba, el tiempo de estudios. Gracias, Señor, por proveernos, Señor, por todo. Amén. Ok. Bueno, bienvenidos sean todos los que nos acompañan hoy. Gracias por visitarnos. Espero que realmente se sientan bienvenidos, que disfruten el tiempo. Están en familia, ¿oyeron? O sea, que están en su casa y lo van a notar por todo el grito, ¿sabe? Ellos están en su casa, y ese es mi hijo, creo yo, no estoy seguro. Entonces, pero se sienten cómodos. Pero para los que están, bien, por primera vez estamos estudiando el libro de Samuel. Entonces hemos estado viendo desde el capítulo 1 y si tienes una Biblia, te pido por favor que vayas a 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 12 al 22. 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 12 al 22. Antes déjeme hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Después vamos a leer toda esa sección de Samuel, pero solo quiero recordarles más o menos lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo, o hemos estado viendo los que honran a Dios, Dios les honrará o serán honrados por Él. Y hoy vamos a ver que todos vamos a ver la gloria de Dios. Todos vamos a ver la gloria de Dios, rebeldes o aquellos que se someten a Dios, todos, unánime, todo el mundo va a ver la gloria de Dios. Y la semana pasada vimos varios temas importantes, pero lo principal fue esto, que la voluntad de Dios se cumple. Independientemente de lo que tú y yo hagamos, la voluntad de Dios se cumple. Y lo que Él dice, así va a ser. Aunque alrededor de nosotros estén pasando cosas difíciles, aunque alrededor tuyo en este momento estén pasando situaciones complicadas, estés confundido, no sabes qué va a pasar, o a lo mejor miras mucho las noticias y últimamente no se ha estado conversando de todos estos cambios que está pasando alrededor del mundo. Entonces uno dice, ¿qué va a suceder con el país, las decisiones y todos estos detalles? Y uno ve todas estas cosas, escucha todas estas cosas, pero, hermanos míos, Dios siempre nos cuida, Dios siempre está presente, Dios siempre nos protege, Dios siempre tiene todo bajo control, donde sea que estés. Dios siempre está pendiente de cada detalle y escucha y recuerda que la Biblia dice de que el Señor conoce hasta la última hebra de tu cabello. Él sabe los deseos más profundos de tu corazón. Él sabe el alimento que necesita tu alma o tu estómago. Él sabe. Somos nosotros los que estamos engañados cuando pensamos que Dios nos ha abandonado. O sea, realmente somos nosotros que estamos engañados cuando pensamos que a lo mejor por mis acciones o por lo que yo he hecho, Dios me ha abandonado. O sea, eso realmente no es Dios, somos nosotros. Y uno de los errores que miramos la semana pasada que cometió el pueblo de Dios durante el periodo de la guerra que estamos viendo ahorita, ellos creen que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en el arca. No en el tabernáculo, en el arca. Ellos creen que la presencia de Dios está en el arca. Entonces, y por eso es que mueven el arca hacia el lugar de la guerra, ¿no? Porque hablamos de que lo estaban ocupando como algún tipo de amuleto que iba a garantizar de que ellos iban a ganar. Y miramos que nos pasa a nosotros. Tenemos cosas que les ponemos mucha fe y mucha esperanza y si creemos que por eso voy a ganar o voy a conseguir lo que quiero. Israel pensaba así y pensaba que siempre y cuando tuvieran el arca van a salir victoriosos de todo. Y eso creyeron los ancianos cuando fueron a la guerra. Y así tenemos la sección que vamos a ver hoy.
Si tienen una Biblia, de nuevo, 1 Samuel capítulo 4 del 12 al 22. Dice, y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así, pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces, el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí, yo soy el que viene del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío?, preguntó Elí. Y él, el que trajo la noticia, respondió, Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Él era sumo sacerdote, ¿se recuerdan? Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta o estaba embarazada y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría ella, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod y dijo, se ha ido la gloria de Israel. Eso significa el nombre Icabod, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Amén. Entonces, veamos, estaban en tiempo de guerra, llevaron el arca, murieron 30,000 personas y comenzamos con esta sección de un hombre que huyó de regreso a Silo, huyó de regreso a la ciudad. Y este hombre dice el mismo día, y eso es interesante porque debemos de pensar, este hombre estaba en la batalla, pónganse ustedes en sus zapatos, estaba peleando con otro ejército que era mucho más fuerte que ellos, y le ganaron, corrió de regreso por su cuenta hacia Silo, y eso para mí es una gran hazaña. O sea, porque estás en la lucha, estás cansado, estás viendo a la gente morir. O sea, imagina estar dentro del calor de la batalla, ver morir a 30,000 personas, y luego imagina que después de ver morir a esas 30,000 personas, tus hermanos, tu pueblo, y no solo eso, ser de esas personas que vieron con sus propios ojos que mataron a los hijos de Elí, ser esa persona y luego ser la persona que mira que están robando, o sea, se tomaron el arca y se la llevaron. No, o sea, él está siendo testigo de todo eso. Ser una de esas personas en particular de las que logra salir de la batalla. O sea, que no, o sea, el arca está hasta atrás. Entonces él seguramente es de esas personas atrás y él está viendo toda la mortandad y todo cómo está siendo derrotado todo el mundo. Y mira morir a los hijos de Elí y mira cómo toman el arca. Y ser de esas personas que logra salir con vida de la batalla y poder tener la fuerza de regresar corriendo a Silo, a su ciudad. Bueno, él era benjamita, pero regresar a Silo donde estaba el arca. Y hacer eso el mismo día, hermanos míos, yo diría, es probable que eso no fue un evento al azar. O sea, no fue, yo me pongo a pensar, yo estaría tal vez por el miedo, con la fuerza de poder regresar corriendo, pero después de la batalla y todavía regresar el mismo día a la ciudad y dar como el recuento de lo que había pasado, para mí me hace ver que eso no fue algo al azar, sino que fue obra de Dios para que el pueblo pudiera ver o pudiera escuchar, para que el pueblo viera que la voluntad de Dios es inquebrantable. Porque Elí sabía lo que iba a pasar. Y eso es interesante porque entonces podemos ver con esto, todos verán la gloria de Dios. Y todos oirán cuál es que la voluntad de Dios se cumple. Y si me permiten, Filipenses capítulo 2, del 8 al 11, habla exactamente eso.
Pero solo les quiero pedir, piénselo un poco. O sea, el hecho de que este hombre en particular haya podido regresar, que no lo hayan atrapado, o sea, toda esta gente que no lo haya atrapado y haya podido regresar y dar un recuento de lo que había sucedido y decir, miré cuando mataron a tu hijo, miré cuando tomaron el arca, tuve la fuerza para regresar. Hermanos míos, todos verán la gloria de Dios y todos oirán que la voluntad de Dios se cumple. O sea, Filipenses 2, del 8 al 11, dice exactamente la misma idea. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, está hablando de Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y el versículo ahí interesante es el versículo 10 y el 11, para que toda rodilla se doble, todo mundo, ya sea que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, todos, absolutamente todos, van a confesar, Jesús es el Señor. Y mira lo que está pasando ahorita. Entonces este hombre está haciendo exactamente eso. O sea, está de una manera diferente, claro, pero está confirmando lo que Dios dijo se está cumpliendo. Y todos están escuchando, todos estaban ansiosos esperando. Y debemos de entender, Dios tiene un especial interés en dar a conocer su obra. Lo tiene. Si tienes una Biblia en tus manos, Dios tiene un especial interés en dar a conocer su palabra. O sea, ahí la tienes. Él la dejó ahí y ha sido preservada por el tiempo para que tú la puedas tener. ¿Cuánta gente ha intentado como destruirla o desmentir y no lo han logrado? Y es porque Él tiene un especial interés para que tú puedas conocer su voluntad y su palabra, para que puedas conocer su justicia, su gloria, su obra. Y por tanto, tú debes de tener un especial interés por conocerlo. O sea, por saber qué es lo que le honra, qué es lo que Él quiere, qué es lo que a Él le agrada, para que tus oídos estén atentos a conocerlo y amarlo y tener una relación real con Él, ¿no? Dios tiene un especial interés para que lo conozcas. Nos deja su Biblia para que conozcas su corazón, sepas cómo es Él, sepas que Él es justo, misericordioso, santo. Dios tiene un especial interés para conocerlo. Así que conocer y ver su gloria, hermanos míos, es mucho mejor incluso que ver salir el sol. O sea, debería de haber un especial interés tuyo en conocerlo y ver su gloria. Habacuc es el último libro, perdónenme, no el último libro, no. Habacuc en el Antiguo Testamento es uno de los últimos libros, pero este hombre estaba en un tiempo antes de que el pueblo de Israel sea conquistado. Y él miraba cómo él sabía que Dios iba a traer conquista al pueblo y que Dios mismo le dice, los voy a destruir a todos. Y Habacuc, después de tener como una crisis existencial y de su propia fe, en el capítulo 2 confiesa algo interesante. Habacuc capítulo 2, versículo 1 dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Y aquí la parte interesante, velaré para ver lo que Él me dice, está hablando de Dios. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Habacuc 2:1. O sea, él dice, me voy a ir a mi puesto de guardia y voy a estar viendo y esperando a que el Señor hable. Voy a velar y hacer lo necesario con tal de escuchar lo que Él quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Pero Él dice, voy a velar, no voy a dormir, estoy desesperado, quiero escucharlo, quiero saber qué Él tiene que decir. Y luego los versículos 13 al 15 de 1 Samuel, y discúlpeme que estoy en varios lados, ¿verdad? O sea, pero luego el libro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 13 al 15, dice, y cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Y el hombre después comentó todo. Elí cae, ¿no? Se desnuca por lo pesado que era y por lo sorprendido que estaba de la noticia que escuchó de que el arca había sido tomada. Y por supuesto que el arca de Dios era muy importante, ¿no? Para Elí y para el pueblo de Dios. El arca de Dios era muy importante. Pero notemos algo muy particular de Elí.
el arca fue robada o tomada y Elí aún así tenía al alcance la posibilidad de poder escuchar la voz de Dios. ¿Recuerdan la semana pasada? Él podía ir donde Samuel y preguntar, o sea, ¿qué pasó, Samuel? ¿Qué quiere el Señor? O él pudo haber dicho, todo el pueblo de Israel sabía que Dios estaba hablando con Samuel. Él pudo haber ido a escuchar la palabra de Dios por medio de Samuel, o por lo menos pudo intentarlo, pero estaba más ansioso por el arca. O sea, estaba más ansioso por el arca. O sea, y era un hombre, y recuerden, era un hombre de 98 años, estaba ciego. Y es interesante eso, las contradicciones. Estaba más preocupado por algo que no podía ver que por lo que podía escuchar. Ya Dios le había advertido a él lo que iba a suceder con su familia. Ya Dios le había advertido sobre la situación de su corazón. Pero aún así, él estaba más preocupado por lo que no podía ver que por la verdad que sí podía escuchar. ¿No? Y eso es como nos sucede a nosotros, de esas contradicciones de nuestra vida, ¿no? O sea, porque ustedes han estado y yo también en esa situación cuando queremos que las cosas salgan en cierta manera. Y si no salen en esa manera que nosotros queremos, probablemente hemos llegado a pensar, a lo mejor Dios no estaba conmigo. No sucede. Queremos que las cosas sucedan o aparezcan o funcionen como lo he envisionado en mi mente, pero no estamos atentos a la forma que Dios nos quiere hablar, ¿no? Y Él ya ha establecido esa forma. Él ya ha establecido eso. Y padres, ustedes hacen lo mismo con sus hijos. O sea, ustedes establecen la forma como tu hijo debe comunicarse contigo. O sea, todos ustedes se lo enseñan a su hijo. No hay ningún padre que se me venga a la mente que no lo haga. Pero si ustedes llaman a su hijo por su nombre, fulanito, padre, ¿qué esperas que te responda tu hijo? Cualquier cosa. ¿Qué querés? Por supuesto que no. Esperarías que el hijo te dijera, sí papá, sí mamá, sí señor, sí señora, o cualquier otra cosa, pero no esperarías que querés, nunca. Y lo mismo, pero nos sucede a nosotros eso. Queremos las cosas a nuestra manera, queremos buscarlo, queremos responderle, queremos escuchar a nuestra manera, pero Él ya ha establecido la manera. Y la pregunta es sencilla, ¿qué ha establecido Dios de antemano? Ustedes lo saben. ¿Qué ha establecido Dios de antemano para conocer su voluntad, para hablar con Él, para compartir con Él, para conocerlo más? Su palabra. Su palabra. La tienes en tus manos, conócela. En ella puedes conocer todo lo que necesitas para la vida y para la piedad. Todo lo que necesitas para caminar en dirección hacia el Señor por el resto de tu vida. Cualquier cosa que necesites para que tu corazón sea animado en los momentos difíciles o cuando estés peleando contigo mismo o con falta de fe, ahí está lo que necesitas. Dios nos dio su espíritu y la Biblia habla sobre algo maravilloso que hace nuestro espíritu. Cada vez que tenemos un tiempo de oración, algunas veces a las personas les da como temor, como que me escuchen orar, ¿no? O sea, yo no oro tan bien como la otra persona y déjame decirte, no lo piensas así, hemos hablado de eso. O sea, Dios quiere tu corazón, no palabras como bonitas y que suenen súper espiritual. Dios quiere el corazón. Pero incluso en la palabra de Dios hay una parte en Romanos que nos habla que dice que el Espíritu mismo traduce nuestras peticiones. Es como que yo estoy orando y Dios dice que el Espíritu está ahí trabajando y es como una manera de decirlo así. En realidad quiso decir esto. Ya, o sea, es como, yo sé que sonó mal, pero en realidad quiso decir esto. Y ahí está. O sea, Dios nos dio su palabra, nos dio su Espíritu, que traduce nuestras locuras. Dios nos dio la oración, entonces, para encerrarnos en el cuarto y pedirle a Dios llenar nuestra vida de Él. Tan sencillo. Y en lugar de ir a la fuente directa que nos dio el Señor, recuerdan, Juan habla de esto, Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y sabemos que el libro de Timoteo dice que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo hombre, lo sabemos,
Pero hermano, algunas veces hemos dicho estas cosas. Señor, haz esto por mí y así sabré que estás conmigo. ¿Verdad? En algún momento hemos pensado de esa manera. Señor, haz esto por mí y así sabré que estás conmigo. Y algo parecido al arca. Dios ya lo demostró que está contigo. Ya lo demostró. Ya dejó su carta delante de ti desde Génesis a Apocalipsis, entregó a su Hijo y sabemos que fue traspasado. Dios está con sus hijos. Dios está con sus hijos. En lugar de estar ansioso, sentado en el camino, Elí pudo ir a Dios por medio de Samuel y preguntarlo. Elí pudo ir en el camino y preguntar a Samuel, pero no lo hizo. Podríamos decir a lo mejor que Elí tenía pena. O sea, hemos hablado de su actitud, ¿no? Hemos hablado del corazón de Elí y podemos decir a lo mejor tenía pena de ir a hablar a Samuel por todo lo que ha hecho o lo que no ha hecho, por su pecado. Sabe que no ha sido el mejor padre, no ha sido el mejor sacerdote, no quería molestar. Podríamos pensar de esa forma. Pero vamos a ver que ese no es tanto el caso. Y hermanos, escúchame, porque espero que hoy sientas Dios principalmente hablando a tu corazón, pero escuches mi preocupación y mi ánimo para ustedes. El que realmente quiere escuchar, escuchará. El que realmente quiere escuchar, va a escuchar. El que realmente quiere comer, va a pedir, ¿sí o no? Si tiene hambre, va a pedir o va a cocinar. El que realmente desea deleitarse en Dios, buscará a Dios a la manera de Dios. El que realmente quiere escuchar, va a escuchar. El que realmente quiere comer, pedirá comida, ¿no? O sea, el hijo que tiene hambre se acerca. Aunque esté enojado, el hijo pequeño, aunque su mamá o su papá le acaba de fajear, digamos, se acerca y dice, tengo hambre. Así que el que realmente desea deleitarse en Dios, buscará a Dios a la manera de Dios. O sea, no vamos a ir con nuestras propias fuerzas, ¿no? No vamos a ir a exigir algo a nuestra manera. Porque igualmente nosotros, si nuestros hijos nos exigen algo y no es a la manera correcta, ustedes dicen no. O sea, mandas a dormir a tu hijo sin cenar si él se ha portado mal. Y si luego tal vez regresa y pide perdón, bien, pero si no lo hace, se queda sin comer. El que realmente desea deleitarse en Dios, buscará a Dios a la manera de Dios. Mira, Elí estaba demasiado preocupado por las cosas exteriores. Realmente, Elí estaba demasiado preocupado por algo que no podía ver, pero olvidó que Dios quería su corazón primero. Quería, digámoslo de esta manera, tal vez lo dejó ciego para que él pudiera concentrarse más en escuchar y aún así estaba más preocupado por lo que no podía ver. Versículo 16 al 18. El hombre le dijo a Elí, yo soy el que viene del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío? Preguntó Elí. Luego el hombre le dijo todo lo que había pasado. Y hermanos, debemos de honrar a Dios por sobre todas las cosas. Independientemente de lo que esté pasando alrededor nuestro, debemos de honrar a Dios por sobre todas las cosas. Pero tampoco debemos de ser ajenos al sufrimiento de las demás personas. Yo creo que, bueno, como ahorita, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué ejemplo? Debemos de honrar a Dios por sobre todas las cosas. Pero tampoco hemos de ser ajenos al sufrimiento del pueblo de Dios o de la familia de Dios, o tampoco hemos de ser ajenos al sufrimiento de nuestra familia. Sí debemos de entender que debemos de tener un celo santo por el Señor. Debemos de tener un celo santo y bueno por Dios, por su iglesia, por su palabra. Debe de existir eso, pero eso también nos debe llevar a amar y servir al pueblo de Dios. O sea, no quiero que me malentiendan. Debe haber un celo santo
por Dios, por su palabra, por conocerlo, por servirlo correctamente, por amarlo con todo el corazón, porque su casa sea exaltado, su nombre sea exaltado por sobre todas las cosas, pero eso también nos debe llevar a amar y servir al pueblo de Dios. Debe de ser así. ¿Y por qué lo menciono? Mira, parece que a este punto lo que más le impresionó a Elí fue el hecho de que el arca había sido robada, ¿no? O tomada por los filisteos. Y con justa razón, no digo que sea malo, con justa razón, el arca fue tomada, o sea, era algo muy importante. Pero la muerte de sus hijos, la muerte de 30,000 hermanos hebreos, pareciera que no generó ningún tipo de emociones. Fue como que murieron mis hijos, ajá, ¿qué más? Murieron 30,000, ajá, ¿qué más? El arca fue tomada y ¡pum! Me fui para atrás. No, es como, no me malentiendan, no. O sea, porque también puedo sonar que estoy siendo muy crítico a él y no quiero que se entienda así. Hay ciertas reglas que el sumo sacerdote también debía de cumplir, y una de ellas era que no debía de rasgar sus vestiduras, no debía de mostrar como tristeza porque él tenía como conexión directa, digamos, con Dios. O sea, su servicio era de gozo, y era lo que significaba su servicio es que lo que él hacía era tan privilegiado, era tan bueno, que no había ninguna mala noticia que pudiera hacer que el corazón se entristeciera. O sea, realmente, si quieres leer de eso, Levítico 10 habla sobre cómo debería de actuar el sumo sacerdote en estas circunstancias. Pero también tenemos un ejemplo, Levítico 10, donde el Señor consume o mata a los 2 hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño. O sea, este otro sumo sacerdote, ¿no? Estoy comparando 2 sumos sacerdotes ahorita en situaciones algo parecidas. Y Aarón, o sea, los hijos de Aarón ofrecen fuego extraño, el Señor los consume, y Aarón entiende la posición de Dios. O sea, él no reclama, no dice, pero ¿por qué los mataste? Ni nada por el estilo. Entiende su pecado. Luego ofrecen una ofrenda por el pecado, que ahí comienza la diferencia entre Aarón y Elí. Porque Aarón, el pueblo viene y ofrece una ofrenda por el pecado. Aarón debía de comer de esa ofrenda del pecado y no lo hizo. No lo hizo. Y cuando Moisés se entera de que Aarón no come de esa ofrenda por el pecado, va y le va a reclamar otra vez a Aarón: ¿por qué no comiste, Aarón? Y Aarón responde: mira, hoy mismo han presentado ellos hoy mismo han presentado ellos ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, dice Aarón, que murieron sus hijos, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos del Señor? O sea, Aarón le dice a Moisés: aquí está, hice mi trabajo. No, o sea, lo que tenía que hacer, pero si yo hubiera comido, y mira lo que me ha pasado, mira mi corazón, si hubiera comido, ¿hubiera sido esto grato para el Señor? Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. De aquí tenemos un gran ejemplo. En la ley, te estoy leyendo Levítico 10, 19 al 20, 18 al 20, tenemos un gran ejemplo de la ley. La ley apunta al corazón, no solo la conducta. Apunta al corazón, no solo la conducta. No es solo cumplir la tarea. Y aquí donde voy a la parte práctica con todos ustedes. No es solo cumplir la tarea, es honrar, glorificar, exaltar, deleitarte en el Señor en medio de la tarea. Servir a otros en la comunión, es conocer, es orar por la otra persona, que oren por mí. Es todo esto, es compartir con los demás en medio de la tarea o en medio de la guerra. Es eso. No es cumplir la tarea, no es llegar y check. Si yo hubiera comido, hubiera sido grato para el Señor. Si mi hermano está triste, me entristezco con él. Si está feliz, hacemos fiesta con él. Salmo 19, 7 al 9 dice: la ley del Señor es perfecta, y me encanta, que restaure el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, alegran tu alma. O sea, la ley alegra el alma.
No es check, check, check. Alegra el alma, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, te deja ver mejor. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y luego del versículo 19 al 22, tenemos un ejemplo interesante, ¿no? De la nuera de Elí, que ella dice, se ha ido la gloria de Dios. El arca de Dios representaba la presencia de Dios, pero esa es la palabra importante, representaba la presencia de Dios para Israel. Por lo que cuando el arca fue tomada, las personas piensan, la gloria de Dios se ha ido. El arca no está, la gloria de Dios me abandonó. La gloria de Dios iba con el arca. Algo importante para ellos fue quitado. Algo que les daba identidad a ellos fue quitado. Algo que les daba sentido fue quitado, fue capturado. Era muy importante. Y he estado tratando de pensar en ejemplos y la verdad que cualquier cosa que yo les pudiera decir se queda corto y lo más cercano que se me puede imaginar es como que alguien te quite un hijo. O sea, algo así, alguien con el que has compartido tantos años y más adelante, o sea, el arca ha estado con Israel casi 350 años y de repente la perdieron. Y ellos, la gloria de Dios me ha abandonado. Y algo es interesante, o sea, les daba sentido, era importante, ahora se fue capturada. Sería como si de repente, no sé, quedarnos sin edificio nosotros. O sea, de repente no tenemos este lugar. Yo les preguntaría a ustedes, ¿eso significaría que ya no hay más iglesia? No, amén. Por supuesto que no. Seguiremos reuniéndonos donde sea y como sea. O sea, pero lo mismo aplica con ellos. Si el arca no está, ¿significaba que Dios ya no estaba con ellos? Claro que no, ¿verdad? Por supuesto. Pero, y sigo pensando, pudieron haber ido a preguntarle a Samuel. O sea, voy a decirle eso, esta es la última vez que se los digo, porque después de este capítulo ya cambia bastante radicalmente la historia. Pero pudieron haber ido a preguntarle a Samuel para ver qué sucedía. Pero el arca representaba para ellos algo tan importante, representaba para ellos algo como súper de tanto valor que olvidaron el resto de las cosas. Olvidaron la palabra de Dios, olvidaron las promesas de Dios, olvidaron que tenían al hombre de Dios, olvidaron la oración, olvidaron el arrepentimiento, olvidaron todo. Cuando el hombre vino con las ropas rasgadas, digo yo, por lo menos todos ustedes se hubieran rasgado las vestiduras de arrepentimiento, pero no, solo pensaron el arca no está, la gloria de Dios se fue, olvidaron que Dios no estaba apresado en el arca. ¿Y cuántas veces pensamos de una manera similar nosotros, no? ¿Cuántas veces pensamos, bueno, si esto no sucede, si me falta esto, no sé qué voy a hacer? No, creo que todos hemos estado en situaciones así. Si me falta esto, no sé qué voy a hacer. Y Dios dice en ese momento, espera un poco y te muestro. Yo soy más que suficiente, no necesita eso. Y en ese momento, hermano, cuando estamos en esa circunstancia de no sé qué hacer, no sé cómo voy a seguir, no sé qué me va a pasar, si esto no funciona o si esto aquí o algo por el estilo, y Dios dice, yo soy más que suficiente, en ese momento estás en una situación muy buena de tu vida. Vas a decidir una de dos cosas, o aprendo a confiar únicamente en Dios, o sigo buscando otros dioses. O aprendo a confiar en Dios y recordar que Él es más que suficiente para mi vida, o sigo esperando que el arca me salve, ¿no? Algunas veces pensamos, mi salud es importante y se está deteriorando y decimos, Dios ya no está conmigo. Pierdo mi trabajo, que sí es algo difícil y es importante, lo perdí y decimos, Dios ya no está conmigo. Mis amigos me dejaron, Dios ya no está conmigo. Pero a lo mejor no es eso. O sea, a lo mejor no lo es.
sino que Dios quiere quitar todo obstáculo para que puedas deleitarte en Él más. Así como la vista de Elí, ¿no? O sea, no digo que es así, no hay nada en la Biblia que confirme lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero tal vez quitarle la vista para que él pueda concentrarse más en escuchar la voz de Dios que se le ha sido revelada constantemente, pero aún así, quitar todo obstáculo para que puedas deleitarte en Él únicamente, aprender a esperar en Él solamente y recordar algo importante. Estas cosas que te fueron dadas por Dios fue para disfrutar a Dios por medio de ellas y no para que se conviertan en tu Dios, ¿no? Estas bendiciones que Dios te ha dado, estas cosas que son importantes, no son para que se conviertan en tu Dios, sino que son para que recuerden la misericordia y la bondad de Dios y disfrutes más de Él, lo busques más a Él. Dios por medio de estas cosas está diciendo siempre, mírame a mí, escúcheme a mí, conóceme a mí más. Así que miremos un poco las consecuencias de colocar mucho peso, que coloquemos tanto la mirada en cosas que no son Dios. Miren las consecuencias. A lo mejor esas cosas nos recuerdan a Dios, pero no son Dios. O sea, no es malo que nos recuerden, pero es malo cuando los adoramos como Dios. Entonces, al inicio, en 1 Samuel, teníamos la historia de Ana que estaba llorando amargamente delante del templo porque no podía tener hijos. Estaba triste. Y ahora tienen la historia de la esposa de, ¿cómo es? Una nuera de Elí. Tener la historia de esta mujer que no le importa que tuvo un hijo. O sea, miren el contraste tan rápido. Y esta esposa, obviamente no quiero como minimizar la situación, en ese momento está pasando algo muy grave, o sea, el mundo se le está viniendo abajo, porque en un solo día ella se enteró de cinco cosas graves. 1, murió su suegro. 2, murió su esposo. 3, murió su cuñado. Murió su cuñado. 4, el pueblo de Dios fue destruido. 30,000 hombres murieron. 5, el arca fue robada o fue capturada. Se le vino el mundo abajo. Lo perdió todo. Incluso perdió las ganas de vivir. Pero ¿cómo cambian los papeles, no? Porque alguien le dice a ella antes de morir, y es interesante, no te preocupes, tuviste un varón, ¿no? Como para animarla, ¿no? Como tú, no sé, bueno, aquí solo las mamás me dirán, ¿no? Pero esto es lo que escucho, es cuando tienes tu hijo, ¿no? Tienes tu primer bebé, los dolores de parto, ya sea que tuviste cesárea o lo que sea, pero cuando ya por fin tenés el bebé en brazos, se te va todo. O sea, en un buen sentido, la felicidad es tan grande que todo el dolor se olvida. Y entonces con esta mujer quieren hacer lo mismo. Antes de morir le dicen, tuviste un hijo, está bien, está sano, es varón. Y eso lo dicen para consolarla, pero no. Esta escena sucede muchas veces en nuestra vida. ¿Y qué me enseña a mí esto? Cuando Dios no está presente, ni las mejores bendiciones tienen sentido o valor. La verdad, cuando Dios no está presente, y ahí tienen un versículo, Mateo 16:26. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué provecho hay si tengo todo el mundo bajo mis pies, pero he perdido mi alma? Cuando Dios no está presente, ni las mejores bendiciones tienen sentido o valor. Ninguna alegría, y escúcheme, ninguna alegría terrenal va a funcionar excepto aquello que es espiritual, o sea, excepto aquello que es divino, aquello que viene de Dios. Solo eso podrá darte verdadero gozo a tu corazón. Solo eso va a poder dar verdadera fortaleza. ¿Y por qué? Porque fuimos creados para eso. Tienes que entender, tu corazón, tu mente, todo tu ser, tiene que entender, fuiste creado para el Señor. O sea, que cuando haces o buscas cualquier cosa diferente que Él, pueda que sientas por un momento como alegría o gozo, pero es como que compre una mala batería. O sea, ya me pasó, o sea, un día el domingo pasado me pasó, se me quitó la batería del micrófono,
me quedé sin batería y fui a buscar la más cercana. Me dieron una marca que jamás había conocido. Démela, ni modo, resolver con eso. A la mitad del sermón estaba cortándose todo. Y es porque cuando no ocupa lo bueno, cuando no ocupa lo que es, nada de esta tierra, porque no fuiste creado para esta tierra. Si la gloria de Dios se fue de Israel, no fue porque los filisteos capturaron el arca, no fue eso. Fue porque Israel había abandonado al Señor. Esa es la razón. Si la gloria de Dios no estaba, es porque Israel había abandonado al Señor. Siguieron sus propios deseos. ¿Y cuál fue el resultado? Ni las mejores bendiciones consolaban el alma de estas personas. O sea, ni nada, no hacen que reaccionen, no hacen, o sea, mira, una persona que ha abandonado al Señor, ni la mejor alabanza, ni el mejor sermón, o sea, nada va a hacer que reaccione porque su corazón está lejos de Dios. Y les voy a dar un ejemplo. Algunas veces las personas piensan o dicen algo así. Muchas veces diría yo, es que no siento nada. O sea, es que cuando sienta el deseo lo voy a hacer. Tu corazón está lejos de Dios. Tu corazón está lejos de Dios. Entonces, por supuesto que no vas a sentir nada. Es más, si estás lejos, ¿qué vas a sentir? Y voy a ser más claro. Es como... Voy a ser más claro. Es como la escena que tuvimos ahorita con Wendy, ¿no? O sea, es como usted, no sé, yo no vi nada, pero estoy seguro que si hablo con los que están atrás, Don Martín, o con cualquiera, ¿no? Daniela, o sea, yo solamente percibo por lo que vi, pero ustedes miraron que a lo mejor la muchacha se desmayó o algo así. Entonces, como la presión o lo pesado de la situación, lo sintieron más ustedes que yo porque yo no estaba, yo no vi. Entonces, el ejemplo es así, es como que alguien me dice, tales personas tuvieron un accidente. No, o tú ves hace poco miré las noticias, un accidente fuerte en La Paz Centro, en algún lado por León, no recuerdo, que fue un camión y murieron 2 personas y uno lo ve y uno dice, o sea, normalmente esa es la reacción, pobrecito. Pero te aseguro que si estuvieras ahí, no dice, qué horrible esto, qué fuerte o algo por el estilo, porque estás ahí, estás presente. Entonces no es lo mismo cuando estás como cuando te lo cuentan. Cuando tomas la decisión de ir y ver, de estar ahí es donde dices, qué duro. Entonces si esperas a estar listo a sentir, estás lejos de Dios, no vas a sentir. Primero vienes en arrepentimiento delante de Dios, no porque lo sientes. O sea, y otro ejemplo, voy a ir a pedir perdón a otra persona hasta que siento pedirle perdón. O sea, piénsalo de esa manera, hasta que me siento con las ganas de pedirle perdón. ¿No sería eso o como que muy orgulloso de tu parte cuando sabes que debes de perdonar como Cristo te ha perdonado? Así como fuimos perdonados, debemos de perdonar, pero si digo voy a ir a perdonar hasta que me sienta con las ganas de perdonar, no deberías de hacerlo porque realmente quieres unidad y no porque sientes. Así que primero vienes en arrepentimiento delante de Dios y luego vives por fe delante de Dios y para Dios, no cuando lo sientes. Primero vas y luego vives por fe delante de Él y para Él. La gloria de Dios se había ido en un sentido, pero la gloria de Dios se fue cuando Israel dejó de arrepentirse, cuando buscó sus propios deseos, cuando dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar de una manera falsa en el arca.
Así que Dios estaba mostrando su juicio, ¿no?, al pueblo de Israel. Dios está diciendo, ustedes realmente no quieren estar conmigo. O sea, y las consecuencias de eso es que mi gloria no estará más con ustedes. La consecuencia de eso es que ni siquiera un hijo los va a hacer felices. Y dejemos que esto nos haga reaccionar un poco. El juicio de Dios está siendo evidente delante del pueblo de Dios y de la familia de Elí de una manera muy particular. Y las consecuencias del desprecio de la gloria de Dios están siendo evidentes delante de nosotros. Dios está diciendo, ya no voy a estar más con ustedes. Y aquí quiero hacer una comparación con todos ustedes. ¿Qué prefieres? ¿Una iglesia que no busca la gloria de Dios? ¿O prefieres una iglesia grande o pequeña, cualquiera de las dos, pero que anhele la gloria de Dios? ¿No? O sea, una iglesia llena, pero que no le importa la gloria de Dios, o una iglesia grande o pequeña, pero que anhela la gloria de Dios, que anhelan estar con Dios. Y ya sea pequeña o grande, que disfruta de la presencia de Dios como un cuerpo, como iglesia. O sea, ¿qué prefieres? ¿Grande o pequeño? Y ahí yo te diría, no dejes que el desánimo o la mentira te golpee. No dejes que eso suceda. Pequeña o grande la iglesia, y quiero que escuchen, es un privilegio. Si es sana y buena y para la gloria de Dios. Pequeña o grande, es un privilegio. Es maravilloso, es la iglesia de Dios. Y entonces uno dice, ¿cómo pudo entonces Dios permitir que algo tan terrible sucediera? ¿No? O sea, porque podemos pensar, y la gente dice mucho, ¿cómo Dios pudo permitir esto o aquello? ¿Cómo pudo Dios permitir que 30,000 personas murieran? ¿Cómo pudo Dios permitir que esta mujer se sintiera así de triste y todos estos detalles? Bueno, en primer lugar, sí lo permitió. Y lo permitió como juicio para Israel y como juicio particular a la familia de Elí. En segundo lugar, Dios lo permitió como una corrección a la nación. Quería que abrieran ojos, que reaccionaran, para que no confiaran en el arca, sino que confiaran en Dios, no en el arca. Y finalmente, aunque perder el arca pareciera algo terrible desde la perspectiva del hombre, les pregunto a ustedes, ¿desde la perspectiva de Dios fue terrible? O sea, Dios estaba en el cielo, me robaron el arca, qué horrible, qué fantasía. Dios estaba así, Dios estaba preocupado de que, Por supuesto que no. Perdí mi reputación, el arca. Por supuesto que no. Vamos a ver la semana que viene, ellos mismos la regresaron. Viéndolo de esta manera, hermanos, la gloria de Dios no se había ido en absoluto. Realmente no. Dios siguió mostrando su gloria en medio de las circunstancias. En cambio, Dios apenas estaba comenzando a enseñarles a ellos, o a ellos reaccionar que estaban engañados. Desde la perspectiva de Dios, Él trajo juicio sobre Elí y la familia desde una perspectiva de misericordia. Y quiero que entiendan eso. Y esto es importante, como creyentes, hermanos, debes de entender, ningún juicio de Dios es negativo. Ningún juicio de Dios es negativo, es necesario, pero no es negativo. O sea, ningún juicio de Dios es Él siendo terrible, no. Y eso es importante entenderlo. Si puede ir a Salmo 23:4, por favor. Los siguientes versículos que les voy a pedir leer van a estar en Salmo, o sea que quédense por esos lados. Después yo me muevo en los otros. Pero es importante como creyentes entender eso. Ningún juicio de Dios es negativo. Salmo 23:4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, qué interesante. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y hay que como tener un poco de contexto aquí, ¿verdad? Pero imagínate que eres un pastor y tienes una vara y un callado. Entre muchas cosas que usa el pastor la vara para defender a las ovejas, también el pastor usa la vara para pegarles. O sea, como, vaya, vamos para allá, pum, pum. Pero el salmista dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque vaya por los peores lugares, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo.
sea, es como tu hijo en la oscuridad, ¿no? O sea, si tu hijo tiene miedo a la oscuridad, mi hija está dormida, pero tiene un sensor. O sea, si se va la luz, tiene un sensor pero inmediato de que, ¡papi! Y entonces, pero cuando estoy ahí, tranquila, duerme normal. Dios quería purificar el sacerdocio. Ningún juicio de Dios es malo. Él quería purificar el sacerdocio. Y eso es importante entenderlo. Él no es malo. O sea, Él es bueno, Él es justo, Él es fiel, Él es misericordioso. Y por tanto, todo juicio de Dios cumple el propósito de Dios. Y ese propósito siempre es bueno, aunque no lo entendamos. Y muchas circunstancias, entonces, que consideramos malas, calamidades, Dios las utiliza de una manera maravillosa para glorificarse Él mismo. Porque de nuevo, ¿cuántas veces hemos dicho, si no tengo eso, no sé cómo voy a hacer? El mes que viene, no sé cómo vamos a hacer, no tenemos reales. Y de repente pasó el mes que viene que dijiste eso y estás aquí. Entonces, Dios se glorifica en esas cosas. O sea, yo me acuerdo en diciembre, yo le digo a mi esposa, realmente no sé cómo vamos a hacer, amor. O sea, las cosas están complicadas y ya estamos en febrero. Y aquí estamos. Muchas circunstancias que consideramos malas, realmente Dios lo está ocupando para mostrar su gloria y recordarnos, Él es suficiente. Y con esto les digo, esta semana ha sido difícil. Es muy triste ver cómo la gente está luchando, ¿no?, en sus corazones con mentiras y cosas que están sucediendo. El desánimo. Pero hermano, quiero que me escuches. Entrega todo tu miedo al Señor. Entrega toda duda al Señor. Entrega todo lo que eres al Señor. Es mucho mejor hacer eso en medio del desánimo, la duda, las inseguridades, lo que sea que esté pasando, a que estés pasando por esas cosas apartado de Dios. Es mucho mejor. El Señor no va a garantizar su bendita presencia a los que lo desobedecen. Deuteronomio 28:15. Pero déjame leerte la segunda parte. Más bien, en medio de tus dudas, puedes decir al Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer, Señor. O sea, en medio de tus dudas. Y ese versículo que está ahí, Marcos 9, del 21 al 24, es súper bonito. Porque es un hombre que está llorando o está pidiendo por alguien importante para él. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Un padre que está implorando por su hijo. Y luego Jesús le responde, ¿cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree, le dice Cristo. Y al instante el padre del muchacho, y mira lo que dice, gritó y dijo, creo, ayúdame mi incredulidad. Qué interesante, ¿no? Gritó, creo, ayúdame, sí, ayúdame. Cuando la Biblia habla de la partida del Señor, no significa que Él ya no está ahí. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Pero sí significa que dése cuenta, mi bendición no está con ustedes más. Después de todo, el Señor está en todos lados. Está presente donde sea. Y de nuevo, Salmo 139, del 7 al 12. Con esto vamos a ir terminando. Salmo 139, del 7 al 12. Dice, recuerda, oh Señor. Aquí. Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, tú estás ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. 12. Si aún las tinieblas son oscuras para ti, la noche brilla como el día. Y dice, las tinieblas y la luz son igual para ti. Él está en todos lados. No hay nada que nos oculte de Él.
Entonces, cuando las escrituras dicen que Dios ha abandonado a su pueblo, significa que le ha quitado su bendición porque Él siempre está en todos lados. Eso es. Ya no va a proteger más al pueblo visible. Lo ha dejado por su pecado. Los ha dejado a lo de ellos. Como, bueno, hagan lo que quieran, están libres. Cuando el arca fue capturada, no podemos decir que Dios fue vencido. No podemos decir eso. Era un símbolo material, pero no era Dios. El arca fue capturada, pero Dios no. Entonces, y como vemos, fue necesario que eso sucediera, porque así la mente y el corazón de la gente fue como purificada, de reconocer de que Dios es más grande que lo que ellos ven. Así que, hermanos, cuando dejamos de confiar en Dios, ponemos nuestra fe y confianza en los símbolos, estaremos muy cerca de la derrota espiritual. O sea, cuando ponemos la confianza en otras cosas que no es Dios, arrepiéntete rápido de tu pecado y regresa al Señor. Elí se desplomó y murió al oír la noticia del arca. Y eso es súper interesante porque eso sucedió cuando se mencionó el arca de Dios. No fue la noticia de la derrota de Israel, no fue la muerte de su hijo, fue que el arca fue robada. Y por eso se desplomó y cayó. Y es interesante de él porque pareciera piadoso de él eso, pero realmente no, porque fue como doble cara. Porque en los versículos atrás, él dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Es más, se le dijo, el pecado que has cometido es que has honrado más a tu hijo que a mí, refiriéndose a Dios, y ahora se echa para atrás por el arca. O sea, es como que un desorden en su vida. Un momento esto, un momento aquello, aquí y allá. Honra primero a Dios, concéntrate en el Señor primero. No seremos verdaderamente felices si no buscamos la honra de Dios y nuestra santidad. O sea, si algo debemos de aprender de esta historia hasta el momento es que jamás vamos a ser verdaderamente felices si no buscamos la honra de Dios primero y nuestra santidad. No lo seremos. O sea, realmente no. Y debemos de dejar de ser niños rebeldes delante de Dios. Debemos de ser niños que anhelan amarlo, o sea, creyentes que anhelan servirle. Debe haber un mayor celo por la iglesia de Dios, la unidad de Dios, que por mis propios intereses. Debe ser así. No puedes estar tranquilo, te lo digo, no puedes mantenerte tranquilo si la iglesia de Dios está sufriendo. No puedes mantenerte tranquilo si no hay un celo de la casa de Dios. No, o sea, no debes de dormir tranquilo si no hay un celo, y aquí tal vez hago más énfasis en esto, por el pueblo de Dios. Si no hay celo por el pueblo de Dios, no puedes estar tranquilo. Porque Dios no solo te llamó a ti, llamó a un cuerpo. Entonces debe haber un celo general. Por eso la preocupación de Elí por el arca contrasta mucho, realmente mucho, con sus acciones anteriores de honrar más a sus hijos que honrar a Dios. Y es que podemos ser así. O sea, podemos poner la mirada tanto en algo que realmente no es Dios y no te está llevando a Dios. Y lo último, Salmo 27 del 11 al 13. Salmo 27 del 11 al 13. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llena por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado en contra de mí. O sea, mira, le está pasando cosas difíciles a este hombre. Testigos falsos se han levantado en contra de mí, y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado, y aquí viene la parte que me encanta, en versículo 3, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. O sea, él está diciendo, si no supiera en mi corazón de que tú estarás conmigo, yo ya estuviera muerto. O sea, y es interesante, ¿no? Es como que en medio de las situaciones difíciles hubiera yo desmayado si no supiera que tú estás conmigo, que voy a ver tu mano. Y eso es lo que le daba ánimo a esta persona. Y eso es lo que nos debe dar ánimo a nosotros como iglesia. O sea, en medio de las situaciones difíciles, hermano, recuerda, Dios está contigo. Dios te sostiene. Dios sabe, Dios sabe lo que necesita tu corazón. Dios sabe
Dios sabe las complicaciones, Dios sabe el miedo que puedas tener, Dios sabe, no sé, la falta de seguridad que puede haber en tu corazón, Dios sabe los temores que puedes estar pasando, las dificultades en tu casa, con tu esposo, tu hijo, la familia, el trabajo. Dios sabe todas esas cosas. Pero Él está ahí. Hónralo a Él primero. Conócelo a Él primero. Ponlo a Él primero. Conócelo a Él primero, porque Él es el que va a traer como consuelo real, alegría genuina. O sea, Él va a traer esas cosas, Él va a poner eso ahí. Él va a iluminar tu ojo, va a darte las palabras, va a enseñarte. Y algunos de ustedes de vez en cuando me cuentan esas cosas y me dicen, o sea, cómo Dios pone cosas en uno de poder hablarle al otro. Entonces Dios sabe. No fue que en ese momento tuviste un destello de sabiduría. Dios estaba ahí contigo y te estaba hablando y te estaba enseñando, te estaba deteniendo, te estaba calmando, te estaba sosteniendo, no sé, pero Dios está ahí. Entonces no lo olvides. No lo olvides, por favor. Oremos. Señor, gracias. Gracias por la iglesia y pues, por el recordatorio, Señor. Y una vez más oramos por Wendy, Señor. Protege a su familia, Dios, protege a todos ellos. Y gracias porque nos has hablado, Señor. Y es como una advertencia para nosotros hoy de recordar que usted es suficiente. Su obra, su mano, Señor, su palabra, su espíritu morando en nosotros. ¿Qué más necesitamos, Señor? Cuide esta iglesia, Dios, cuide de cada persona. Enséñanos, Señor, enséñanos, recuérdenos, Dios, que lo más importante es usted. Usted, mi Dios. Que lo que necesita mi corazón, Señor, es usted. Lo que necesita mi casa, mi esposa, mi familia, mi hijo, es su guía, que usted reine, Señor. Enséñame, Dios. Y así como el hombre oraba por su hijo, creo, pero ayúdame a creer, Señor, porque soy muy tonto, porque me caigo, porque hago de cualquier tontera, pero, Señora, creo. Ayúdame en mi incredulidad, por favor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame a experimentar, Señor, tu misericordia. Ayúdame a experimentar tu bondad, tu protección, Señor, y no olvidar, Señor, por favor, ayúdame. En Cristo Jesús. Amén.